Ministra, esto no es obligación suya. Esto que voy a hablar es una obligación del Ministerio de Vivienda, pero por transversalidad usted no puede ausentarse de esta discusión. Y me refiero al proyecto hoy más lamentable que tiene Colombia y hablo de las PETAR. Las PETAR en Colombia fueron una maravillosa idea con una perversa ejecución. Casi todas hoy están siniestradas y fracasadas y las pocas que determinaron no funcionan y no funcionan por dos cosas. La primera, porque nadie dijo, yo hago la PETAR, pero nadie dijo con qué plata funciono. Pero la segunda, porque literalmente se volvieron elefantes blancos. Mire, le haré aquí un resumen sencillo. 1. Jamundí, Boquía, Quindío, Neiva, Pereira, Manizales, Salitre, Barichara, Barrancabermeja, San Silvestre, La Estrella. Manizales se adjudicó hace 1 año y medio. Lleva 1.07% de ejecución y 50.000 millones de sobrecosto hoy. Eso es lo que estamos diciendo, que en Colombia la respuesta real, pero con algo más grave, ministra. Dígame desde cuándo en Colombia llamamos alcantarillado el hecho de que, voy a hablar de Manizales. En Manizales hay una serie de barrios que quedan al pie del río Chinchiná y la empresa les cobra alcantarillado por tirar sus aguas negras 2 metros, sin ningún tratamiento, sin ninguna intervención. ¿Cuál alcantarillado estamos cobrando si realmente lo que hay es una conducción de aguas negras? Porque no cumple las funciones propias de un alcantarillado propiamente dicho. Y yo creo que acaba de acabar de una vez por todas con esa alcahuetería de que las empresas de servicios públicos domiciliarios cobren el 50% del agua, porque esa es la fórmula. Lo que se consume en agua, el 50% se vuelve arrojo o desecho. Pero venga, ¿y qué están haciendo? Nada. Y eso es una alcahuetería. Y en lo único que podrían compensar el pago que hace el ciudadano, que es la PETAR, hoy no funcionan o simplemente se siniestraron. Mire, aquí citábamos la semana pasada al viceministro de Aguas, ministra, para un debate de control político por el tema de las PETAR y sobre todo por el programa de saneamiento de vertientes Saber, que usted sabe bien de qué estoy hablando. No puede seguir sucediendo que en Colombia hoy todas las PETARes sean una vergüenza, al punto que Otún con Sota en Pereira la acaban de siniestrar y la echaron para atrás. ¿Y yo por qué le digo eso, ministra? Porque no le podemos dejar el tema del manejo de las PETARes, de vertimientos, de desechos, simplemente al viceministro de Aguas, porque es que hay un problema medioambiental en la mitad que es muy confuso. ¿Y sabe por qué es muy confuso? Porque este dato le va a decir todo. El río Magdalena tiene 130 municipios y solo 48 tienen PETARes que no funcionan. Pregunta, ¿de qué río Magdalena estamos hablando cuando llega a Bocas de Ceniza? ¿Estamos hablando de un río o de una cloaca? Y yo creo que el Ministerio del Medio Ambiente en materia de PND, todavía estamos a tiempo en plenarias. No puede sustraerse de la obligación histórica de una vez por todas de meter en cintura las empresas de servicios públicos domiciliarios en materia de vertimientos. Es verdad que necesitamos una más fuerte articulación con vivienda y es verdad que la realidad del saneamiento básico en Colombia es fracasada en este momento. Nosotros no podríamos decir que no lo es, porque sí lo es, porque más del 50% del agua residual va directo a las fuentes hídricas. Entonces, pues sí es un fracaso. Ministra, hay un tema que a mí me llama mucho la atención y lo toqué aquí alguna vez en un debate. A mí me parece que hay una cosa que se llama en Colombia o se conoce como los delitos provocados. ¿Y qué son los delitos provocados? Ese tipo de acciones que un servidor público tiene la obligación pero tiene la incapacidad porque no es posible. Cuando uno coge municipios de esta categoría y se pregunta qué hacer con el 1% de los ingresos corrientes de libre destinación, como lo manda el artículo 111 de la ley 99, uno termina entendiendo que esos alcaldes tienen prevaricatos por omisión, no porque quieran, sino porque tienen imposibilidad de ejecución. Es que cuando uno es un municipio de esta categoría con ingresos corrientes que no tienen sentido, yo conozco municipios en Colombia que sus ingresos corrientes más importantes son el predial y no llegan a 100 millones en el año. Entonces viene la pregunta del millón. ¿Qué predios puede comprar ese alcalde o qué mantenimiento puede hacer ese alcalde de territorios que no son de él? Y yo he venido creyendo y lo he sostenido hasta la saciedad y le pido, ministra, todavía estamos a tiempo en el PND de hacerlo, de crear unas figuras, pues aprovechémonos de figuras constitucionales, como las provincias o como las regiones, de tal suerte que la inversión sea conjunta para que lo que tenga que hacer un alcalde sea entregar su milloncito o sus 2 millones o sus 3 millones y con un fondo común que se pueda manejar desde el ministerio, desde las propias corporaciones autónomas regionales, se compre un lote en beneficio de acueductos regionales, pero no sigamos mandando a alcaldes para la cárcel. Mire, si hoy
se hiciera un derecho de petición, ministra, preguntándole a los alcaldes de Colombia, los 1.104 que creo que son, en qué han invertido el 1% de artículo 111, terminamos con más de 500 alcaldes en la cárcel, y no por bandidos, sino porque la norma los puso frente a una imposibilidad que usted, ministra, que veo que me está entendiendo lo que estoy diciendo, debería de una vez por todas proponer en el Plan Nacional de Desarrollo que se resuelva ese problema, que esa grieta se cierre, que esos alcaldes no terminen en la cárcel por culpa de una norma que está mal entendida y que está sobre todo mal redactada en la ley 99. Yo le pido, ministra, que sobre todo alcaldes de sexta y quinta categoría no terminen respondiendo ante la Fiscalía por un delito provocado. Eso es lo que dijo el representante, que pareció excelente. Como me parece, o sea, yo le digo sí a esa propuesta de que el 1% lo podamos ir aunando a gobernanzas más lógicas, que puede ser alrededor de los PONCAS, porque ese es el instrumento que nos garantizará el agua a todo, y no cada municipio, aunque han hecho un esfuerzo. Hay que reconocer que los alcaldes han hecho un esfuerzo a lo poquito y lo que pueden, pero lo han hecho. Pero sí tiene razón que la convergencia nos puede dar más poder. Hay un tema que ustedes traen en el artículo 193 del Plan Nacional de Desarrollo que se llama el aprovechamiento de materiales de dragado. Hay un tema que, como lo decía Parrado, es transversal y tiene que ver con el Ministerio de Minas, y me refiero a los estériles. ¿Qué son los estériles, ministra? Esos sobrantes que quedan de las minas, que sabe qué está pasando en territorios como Marmato, Caldas, que se tiran en cualquier vertiente, en cualquier cuenca, porque este es el único país donde ese material, Marmato no tiene vías, porque están acabadas, pero no deja utilizar los estériles en las vías y prefieren que los tiren a las vertientes. Me parece una ridiculez que no regulemos ese tema de una vez por todas, y creo que el PND es una oportunidad buena para eso. Que nos dé una explicación, que a mí me parece súper importante la propuesta, pero quiero saber cómo va a funcionar el cierre definitivo de botaderos a cielo abierto con el establecimiento de parques tecnológicos y ambientales. ¿Por qué lo digo? Porque yo no sé, y estoy seguro que usted lo sabe, que hoy muchos alcaldes de Colombia llevan la basura. Tengo entendido que Fresno la lleva a Manizales, Fresno, Tolima, Herveo, Tolima. ¿Y por qué lo digo? Porque me parece maravillosa la idea, acabar con el botadero a cielo abierto. Pero la pregunta es, los parques tecnológicos y los parques ambientales tienen hoy la capacidad de atender, primero, la que se genera en ciudades capitales más lo que están recibiendo. Si la respuesta es que sí, yo quedo más contento que cualquiera, porque finalmente se deja en el pasado una cosa que no debería ocurrir, pero que es la única respuesta que hemos encontrado. Cada vez que uno ve los resultados financieros de la empresa de Acueducto de Bogotá, 2 billones en facturación. Cuando uno mira Barranquilla, 700.000 millones en facturación. Cuando uno mira Bucaramanga, 385.000 millones en facturación. Cuando uno mira Manizales, 170.000 millones en facturación. Y pareciera que los gerentes de las empresas públicas, de la mano con los alcaldes, han entendido que la razón de ser de las empresas de servicios públicos de acueducto y alcantarillado es dar utilidades, cuando su función es la rentabilidad social sobre la base del buen servicio. Pero la pregunta es otra: ¿cuánto le entrega el acueducto de Bogotá realmente a la CAR Cundinamarca por el agua que toman? Ese es el mejor negocio de la vida. Se sirven de un bien que no es de los acueductos, lo facturan, se quedan con la plata, y el Estado no tiene una retribución seria para efectos de mantenimiento de zonas verdes, de compra de lotes, para todo lo que la ley 99 considera en el artículo 111.